Perfectamente. Nos contactamos enseguida con el almirante Fernando Donoso, ministro de Defensa. Le damos la bienvenida. Confirmemos que estamos bien de audio y video, por favor. ¿Cómo está, ministro? ¿Me escucha bien? Muy buenos días, Jimmy. Le escucho perfectamente bien. ¿Cómo me está escuchando a mí? Perfecto, muy bien, ministro. A ver, ministro, ¿cómo va para empezar, cómo va el tema de la instalación de los radares en el Cerro de Montecristi? Y me gustaría que me precise, ¿es solo en el Cerro de Montecristi o también en el Cerro San Isidro? El decreto ejecutivo que estamos con el que estamos ejecutando las acciones respectivas, se indica claramente que las dos zonas, tanto el Cerro de Montecristi como el Cerro San Isidro, son declaradas zonas de defensa, zonas reservadas de defensa, sujetas a la protección militar. Entonces, al momento estamos en plenos trabajos en el Cerro de Montecristi. Hemos terminado la vía de acceso. Hay que hacerle algunas mejoras. Estamos haciendo las bases para las instalaciones del radar, de los sitios para la habitabilidad de las personas que van a dar la seguridad a esa instalación, y también las bases para lo que será el puesto de mando y control. Perfecto. ¿En cuánto tiempo calcula usted, ministro, que va a estar instalado el radar y cuál es el área de cobertura de ese radar? Calculo que en unos... Cristi, eso significa, hemos afectado aproximadamente 2.3 hectáreas de terreno, considerando la vía de acceso. Y luego iremos a los trabajos que corresponden a la instalación del radar en San Isidro. Claro. Ahora, no sé si coincidiendo con el trabajo que están haciendo ustedes en Montecristi, pudieron detectar una depredación terrible que se ha dado en el sector de Chorrillos, me parece. ¿No? ¿Podemos poner esa toma, por favor, esa imagen de la cantera? Ahí están, hay 4 imágenes que usted les puede explicar, ministro. Exactamente. Yo recuerdo que cuando se iniciaron, se dieron los primeros anuncios de la instalación de este radar en Montecristi, hubo muchas voces de supuestos ambientalistas que reclamaron que esos 2.3 hectáreas era una afectación terrible al sistema ambiental del cerro, pero ya haciendo los sobrevuelos y revisando las tomas de varias que tenemos, usted puede ver en la gráfica superior izquierda un punto que establece 2.25 hectáreas del radar de Montecristi y 540 hectáreas que fue la afectación de la famosa refinería de Aroma, que nunca se hizo. Eso es un terreno baldío que ahora puede ser perfectamente utilizado como pistas de aterrizaje. Inclusive en las vías hay las orejas como para que las avionetas puedan hacer los virajes para volver a decolar. En la gráfica inferior derecha, en esa es la que yo les... Sí, claro. La inferior derecha es explicando. La inferior derecha es la de la cantera. Se ha quedado la señal del ministro. Sí. Tenemos problemas con la señal del ministro. Tenemos que volver a llamar me parece. Hay que volver a llamar al ministro. Lamentablemente los problemas de conexión en este bendito país son permanentes. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Estamos tratando de restablecer ya la comunicación para concentrarnos en esta área enorme que corresponde a 90 hectáreas, que es un área deforestada con un daño irreversible en el Cerro Chorrillos, donde hay una cantera. Aquí viene pues la dicotomía, ¿no? O el progreso o hacemos una cantera, que una de las dos cosas, y es donde se abren siempre los debates. Rápido, por favor, Y hablando de canteras, ese también es un problema de ahorita en la vía de la costa, que, bueno, no es un problema de ahorita, sino que ya viene teniendo algunos años y hablando sobre el tema de la cantera, ¿no? Es el debate que usted dice, ¿no? El progreso versus el medio ambiente
Y también la legalidad de lo que se realiza, de los proyectos que se realizan en ciertas partes del país, ¿no? Bueno, es que el municipio, a través de la propia alcaldesa, también ha dicho ya que hay que priorizar el progreso en este caso. Así que la controversia va a seguir porque no hay visos de que vayan a mejorar. De que cesen los trabajos en esa cantera, ¿no? Bueno, estamos tratando de localizar al ministro. Lamentablemente nos cuesta un poco de trabajo, pero una nota no. Mientras tanto sigamos hablando de esto. Es muy necesaria la instalación, según han dicho las autoridades, del radar en Montecristi, justamente por lo que decía el ministro, sin entrar al análisis político ni mucho menos. El Aromo es un lugar ideal para el aterrizaje de vuelos irregulares. Claro. Ideal. Y un radar que se va a instalar primero en el Cerro Montecristi y luego en el Cerro San Isidro pueden servir para detectar este tipo de vuelos irregulares cuyo alcance sería gran parte de Manabí y hasta Santa Elena. Hasta una parte importante también de la provincia de Santa Elena. Estamos llamando al ministro a ver si nos responde la llamada para poder reanudar la... Recuerda que hace unos días tuvimos al comandante de la Fuerza Aérea y él explicaba cómo es el procedimiento de estos radares, ¿no? La importancia de estos radares sirven para poder detectar a esas aeronaves que tienen volando bajo y que eso ayuda para hacer un seguimiento hasta que la aeronave pueda detenerse y ya en el terreno ya son las fuerzas terrestres las que tienen que actuar. Porque también le quería consultar al ministro lo que en este espacio planteó el exsecretario de Inteligencia, Mario Pazmiño, que decía, en este país hay que elaborar una ley para el derribo de aviones, que no está contemplado en nuestra normativa actual. No está contemplado. Una ley que permita derribar aviones que estén vinculados con el narcotráfico. Ahora, déjenme ponerme solamente de manera teórica, nada más que para aportar a la conversación, a este debate, del lado de quienes dicen que a pesar de tantos radares, a pesar de tantos controles que hay en Colombia, Colombia sigue siendo la capital mundial de la producción de coca y sigue siendo la capital mundial de los vuelos irregulares, a pesar de que hay hasta bases norteamericanas. Entonces ahí viene... Claro, es que me imagino que eso también tiene que ver con temas de corrupción y con temas de... Exacto. O sea, ahí ya tenemos que ver eso. La corrupción, sobre todo de las autoridades, es principal ahí. Es correcto. Va el tema de corrupción, pero también el tema de amenaza. Claro, amenazas. El tema de amenazas. Claro, por supuesto. Porque en algún momento, ¿se acuerdan cuando uno analizaba los casos de los carteles, tanto de Medellín y de Cali, de los 80, 90? Sí, es verdad. Hacían rodar plata como loco, pero también era... ¿Cómo era la frase? ¿Plata o plomo? Plata o plomo. ¿Plata o plomo? Bueno, recuerde usted que Pablo Escobar financiaba equipos de fútbol también, ¿no? Ajá. Con contrataciones millonarias. Llegaron a ser hasta campeones de América. No fueron campeones. No fue campeón de América. Fue finalista, creo. O finalista. Si mal no recuerdo. El Atlético Nacional. Sí. Ahora, el tema va que, como usted dice, Colombia todos los años rompe récord de producción de cocaína. A pesar del Plan Colombia, a pesar de los millones de dólares que Estados Unidos ha invertido en tema del control del narcotráfico, pero no sé. Lo decía, ¿no? ¿Te acuerdas del reportaje que pusimos, no sé si es el jueves o viernes, que hablaba justo un habitante de Manabí? Un comentario pesimista, pero la verdad que tiene razón. Dice, pero si Estados Unidos no ha podido controlar, Estados Unidos teniendo todos los recursos, controlar el tema del narcotráfico, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, ya restablecimos la comunicación. Angelito, tenemos que editar pues la entrevista para el interín no lo interrumpa. Bien, y estamos ya con el ministro. Por favor, divida pantalla, don Josué, porque estábamos hablando del tema de esa cantera en el Cerro Chorrillos. Allí también hay una importante afectación, pues, ¿verdad? Y es irreversible. Sí, le decía que viendo las gráficas que usted tiene, son aproximadamente 90 hectáreas las afectadas y yo no he escuchado ninguna voz en contra de esta afectación y tampoco se ve que haya ninguna remediación ambiental. Así que
ese es un tema que tiene que definirlo el respectivo ministerio, el Ministerio del Ambiente en este caso. Claro. A ver, ministro, ustedes como Fuerzas Armadas han sido informadas y su trabajo ha sido solicitado ya para reforzar los planes de control de armas, por ejemplo, en la zona 8, que está siendo tan sacudida por los crímenes violentos. En las fronteras, ¿dónde están trabajando las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional? Las Fuerzas Armadas trabajan especialmente en las ciudades, porque el centro de gravedad del trabajo de Fuerzas Armadas está en la zona fronteriza, en donde tenemos amenazas y riesgos permanentes. Solamente para que usted conozca, el día de ayer hubo un enfrentamiento armado en la zona del Putumayo. ¿Así? Con fuerzas irregulares. Eso es permanente, esa amenaza es permanente. Tenemos reforzadas las fronteras desde Carchi, desde Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. La situación no es simple. Hay muchos grupos irregulares armados que están necesitados de ingresar al territorio ecuatoriano para instalar ahí sus laboratorios, sus cristalizadores, etcétera. Entonces, cuando hay enfrentamientos entre esos grupos armados en Colombia, la amenaza puede transferirse a nuestro territorio. Claro. Entonces, Fuerzas Armadas estamos en constante patrullaje a lo largo de los 730 kilómetros que tenemos de frontera con Colombia y ahora al sur igualmente. Entonces, Fuerzas Armadas está haciendo frente a todas estas amenazas y todos estos riesgos, y además de eso estamos apoyando a la Policía Nacional en lo único que podemos hacer nosotros por mandato legal, porque si quisiéramos participar en mayor forma como lo hacíamos antes, pero con la ley de seguridad ciudadana y del Estado, entonces estamos limitados únicamente a las operaciones CAMES, o sea, control de armas, municiones y explosivos. Claro. Es lo único que podemos hacer. Ministro, aquí estuvo hace unos días un experto en seguridad, el coronel Mario Pazmiño, para ser concretos, y dijo que Ecuador necesitaba en algún momento aprobar o crear primero para aprobar luego una ley que autorice a las Fuerzas Armadas el derribo de avionetas concretamente, que hacen estos vuelos irregulares y donde ya las Fuerzas Armadas han podido determinar que efectivamente es un vuelo probablemente cargado con droga. ¿Usted cree que es necesaria esa ley? Sería importante tener esa ley, pero muy difícil que logre pasar una ley, especialmente por la acción de los grupos de derechos humanos. Es una ley muy controversial porque en otros países ha habido derribos de aviones que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Claro. Entonces, todo lo que está sujeto a un riesgo puede suceder en algún momento, y eso es lo que tratan de evitar. Claro. Por eso es necesario la instalación de los radares, por eso es necesario cubrir toda la periferia del Ecuador con los radares para poder hacer un seguimiento, un traqueo, como lo llamamos nosotros en términos militares, un traqueo de la aeronave que se está aproximando. Y, por ejemplo, desde el Cerro de Montecristi, por la altura que tiene y con la capacidad del radar que se va a instalar ahí, podemos detectar una neta volando a muy baja altura, como vienen los pilotos suicidas a muy baja altura para no ser detectado, pero desde Montecristi sí se lo puede hacer, y se le hace un seguimiento para ver por dónde ingresa, hacia dónde se dirige, cuáles serán las pistas aproximadas, y en ese momento aquí se hará algún operativo para controlar las pistas más cercanas a las áreas más cercanas al posible sitio de llegada de la avioneta. Claro, ministro. Entonces hay que idearse nuevas tácticas, nuevas ideas operativas, mientras no tengamos la ley de derribo.
Claro. Tenemos que actuar como sea. Tenemos que detener todo ese tráfico ilícito como sea, y eso es lo que vamos a hacer. Ministro, antes de darle paso a Londra, de su respuesta intuyo que a lo mejor está entre la planificación de las Fuerzas Armadas instalar más radares. Usted habló de instalar, por eso es necesario instalar radares. Tal vez hay un plan, en plan todavía, de instalación de radares en otros puntos estratégicos para localizar, para detectar vuelos irregulares. Por lo pronto, de acuerdo al decreto ejecutivo, debemos instalar 2 radares que van a cubrir Manabí y gran parte de Santa Elena, que es lo que está descubierto actualmente. Ministro, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago. Buenos días. Un gusto y muchísimas gracias por estar acá, porque este tema realmente es preocupante para todos los ciudadanos. Por ejemplo, hoy estaba leyendo una noticia de que se van a intervenir 6 sectores en Guayaquil, en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, para intentar frenar todo este tema del narcotráfico, de las bandas delictivas. Hay muertes violentas cada día. El otro día creo que hubo 8 en un fin de semana y preocupa, ¿no? Y tengo entendido que Estados Unidos pretende asignar a Ecuador 5 algo millones de dólares para contrarrestar este tema del narcotráfico y de la delincuencia organizada. ¿Es suficiente, ministro, este apoyo? ¿Necesita más? ¿Qué significa el contrarrestar esta situación como sea, además del apoyo de Estados Unidos? Es un tema de seguridad ciudadana, lo que estoy indicando la señora ministra de Gobierno ha sido muy enfática en indicar las acciones que va a hacer la policía. Yo he insistido que las Fuerzas Armadas pueden colaborar en ese plan que están iniciando con los ejercicios de estos, las operaciones de estas de CAMEX, control de armas, municiones y explosivos. Es lo que podemos hacer de acuerdo con el marco legal que nos rige. Efectivamente, Estados Unidos hizo una donación entre 5 y 6 millones. Eso está para distribuirse en varios organismos del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, alguna otro más, y guardacostas. Pero toda ayuda es bienvenida, pero necesariamente no es suficiente. La verdad es que tenemos tantas amenazas en el territorio ecuatoriano que las acciones que tengamos que hacer tenemos que idearlas con el máximo de eficiencia, porque los recursos son escasos y la única forma que podemos operar es siendo eficientes. El tema del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, bueno, las ciberamenazas que usted recuerda, hace poco tiempo tuvimos ya un ataque. Y el problema interno de las ciudades es un tema de seguridad ciudadana que le compete exclusivamente a la policía. Las Fuerzas Armadas colaborarán en todo lo que esté a nuestro alcance. Como hemos dicho, puede ser que nos falten recursos, puede ser que no tengamos los medios suficientes, pero nos sobra buena voluntad y deseos de enfrentar las amenazas de la mejor manera y de la manera más eficiente. Así es, y como usted dice, ministro, que Ecuador está enfrentando muchísimas amenazas. Claro, estamos hablando del narcotráfico, pero no podemos olvidarnos precisamente del tráfico de órganos, del tráfico de personas, que son cifras también elevadas, al menos en Ecuador. Y la pregunta que le hacía tenía que ver con si tal vez a través del gobierno se va a solicitar ayuda a otros países, no solo a Estados Unidos, sino a otros para que puedan... La palabra no sería intervenir, sino ayudar a contrarrestar todas estas amenazas y situaciones que vive el país. Nosotros estamos impulsando la creación de una estrategia común regional para enfrentar todas estas amenazas, porque no es solamente del Ecuador el problema. Este es un problema de Perú, de Colombia, de México, Estados Unidos. Entonces, la idea es poder idear una estrategia e impulsar una estrategia común regional para enfrentar todo este tipo de amenazas, con el apoyo lógicamente, de un país como Estados Unidos que tiene la capacidad para hacerlo.
Ministro, y la última pregunta que tiene que ver con el tema de las pistas aéreas. Nosotros pensamos que puede haber una o dos, a tres, ha mencionado algunos nombres, pero en una entrevista usted decía que tal vez tiene esta información de que pueden ser hasta más de 40 pistas aéreas clandestinas, que incluso las avionetas pueden aterrizar en las calles, en las playas, en cualquier lado, y que esto también es una situación que preocupa y además, si pueden aterrizar en cualquier lado, ya Ecuador ya simplemente sería un país en donde bienvenido sea el narcotráfico, bienvenido sea la delincuencia, ¿no? Bueno, cuando dejaron el callejón de Manabí y parte de la provincia de Santa Elena abierto, era justamente lo que usted dice. Bienvenidos sean ustedes porque aquí nadie les va a poder detener. Pero este gobierno ha decidido desde el primer día enfrentar los problemas de seguridad. Y por esa razón es que se han hecho diferentes operaciones, ¿no? A más de la instalación del radar en Montecristi. Hicimos una gran operación militar en Manabí, donde se pudo poner en práctica una serie de patrullajes en los cuales se determinaron más o menos 40 pistas, o sea, 40 posibles pistas, porque no son pistas como uno se imagina, pero están abiertas los campos para que puedan aterrizar las avionetas, puedan aterrizar en las playas, porque encontramos en las playas las mangas de viento para orientar el aterrizaje de una aeronave. Pueden aterrizar en el Aromo, como les decía, las calles del Aromo son verdaderas pistas muy bien pavimentadas. Entonces hay cualquier cantidad de este tipo de posibles pistas que debemos analizar de una en una, y de hecho lo está haciendo las Fuerzas Armadas, lo están haciendo, analizando y de ser el caso destruyendo o poniendo obstáculos para ir impidiendo poco a poco que sean utilizadas en esos malos propósitos. Ministro, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo, ministro. Vivimos acá en Guayaquil y la situación de la seguridad en Guayaquil es insostenible. Ya el sicariato es parte del panorama diario en esta ciudad. Y cuando uno comienza a analizar los motivos de todos los niveles de altísima inseguridad que tenemos en estos momentos, al menos en esta ciudad, vemos que también todo está muy vinculado al tema dentro de las cárceles. Ha habido desde el gobierno anterior de Lenín Moreno emergencia tras emergencia, pero vemos que las masacres en las cárceles continúan. Ustedes tienen una limitante de la normativa para poder participar en los temas carcelarios, pero ¿cómo puede colaborar las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, en el control del sistema carcelario? Bueno, las Fuerzas Armadas de hecho están colaborando apoyando a la policía y apoyando al plan de mejora del sistema carcelario que ha impulsado el actual director del SNAI, el coronel Cobo. Le estamos apoyando permanentemente con la protección perimetral de los diferentes recintos penitenciarios y el control del ingreso de las personas hasta el primer filtro. Ese es el área en el que podemos actuar. Lamentablemente, como digo yo, las leyes nos impiden colaborar en mejor forma, pero lo estamos haciendo en todo lo que podemos y en todo lo que nos piden. Ministro, y para cerrar, el tema del control marítimo. También desde el gobierno pasado hubo todas estas polémicas de las flotas internacionales que vienen, por cierto, muy cerca de Galápagos para hacer una pesca ilegal. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay un nuevo riesgo de que venga flota asiática a querer sacar nuestros recursos marítimos? ¿Cuál es el control que se está haciendo de nuestro mar? Nosotros llevamos desde el año 2017, llevamos un seguimiento, porque cada año llega la flota internacional compuesta mayormente por buques chinos, en diferente cantidad de buques. Han venido alrededor de 200, otras veces han superado los 300 buques. En esta ocasión, la flota se ha mantenido muy distante de la zona económica exclusiva de Galápagos.
durante todo el mes o los 2 meses anteriores, que han sido debidamente vigilados a través de un sistema satelital que nos permite identificar y ver la posición de cada uno de los buques. Entonces nosotros podemos afirmar que lo más cerca que estuvieron de la zona económica exclusiva de Galápagos fue aproximadamente a unas 200 millas. Y actualmente la flota se está dirigiendo hacia el sureste, o sea, hacia el centro del Perú aproximadamente. Ellos siguen la pesca, no es que van a un punto determinado, sino que van siguiendo la pesca. Nosotros a través de ese seguimiento, a través de los patrullajes que tenemos con aviación naval y con unidades de guardacostas y de superficie que están todo el tiempo atentos en el área de Galápagos y en el área del continente, podemos confirmar que no ha habido ningún ingreso de algún buque pesquero a nuestras aguas jurisdiccionales. La última consulta, hay personas que la preguntan también en el muro. ¿En Guayas hay cobertura de radares para detectar también vuelos irregulares? No sé si el de Montecristi también tiene algún alcance a Guayas, o hay otro sistema de radares en Guayas para este control de las Fuerzas Armadas. Guayas está protegido, es lo que le puedo decir. Guayas sí está protegido. El radar de Montecristi no alcanza hasta la provincia del Guayas por las interferencias que hay en las montañas, pero tenemos los sistemas de la aviación civil también en el Guayas. Entonces, sí podemos decir con tranquilidad que la provincia del Guayas tiene su protección, y con el radar de Montecristi vamos a detectar cualquier aeronave que penetre hacia el interior, sobrepasando Manabí y llegando hasta Guayas. Perfecto. Gracias al ministro de Defensa, almirante Fernando Donoso, por estos minutos de su tiempo. Un buen día, almirante. Saludos. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.